Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva sesión de este podcast personal y transferible. Como digo yo, el podcast que nadie quiere escuchar, pero que a pesar de todo, hacemos simultáneamente por Twitter, YouTube y Twitch. Hoy tengo un invitado especial. Tengo al doctor Víctor Sosalís, quien es médico y especialista en un área tan sensible y tan importante como, yo no sé si lo digo bien, corrígeme Víctor si me equivoco, que es la emergenciología. ¿Está bien dicho? Sí, porque es la puerta de entrada al sistema. Va, fantástico. Y bueno, y agradecido de que estés aquí y te doy formalmente la bienvenida. ¿Cómo estás? Ya. Va, ¿tú me escuchas bien? Sí, Va, sí. perfecto. Bueno, como siempre digo a la gente, esto no es, aunque a veces lo pudiera parecer, esto no es tanto una entrevista, sino más bien una tertulia o una conversación con testigos donde todos ustedes pueden participar. De hecho, voy a activar el chat ahora. Listo, ya está ahí. Donde pueden participar con sus inquietudes. Y esa es la intención. De hecho, casi le doy más importancia a lo que la gente que se conecta puede estar diciendo Ujú. a través del chat, donde puedan hacer llegar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas a un profesional de la medicina, que no siempre están a mano porque siempre están atareadísimos. Uno siempre tiene la Ujú. imagen del médico con su bata blanca, su estetoscopio colgando, corriendo pasillo arriba, pasillo abajo. Y hoy tenemos un médico que no está corriendo pasillo arriba, pasillo abajo, sino que está sentado en su casa atendiéndonos. Así que yo creo que esto es una circunstancia y un privilegio que hemos de aprovechar. Primero de todo, Víctor, Sí. ¿qué es la salud? ¿Cómo podemos definir la salud? ¿Cuándo se considera que una persona de cualquier edad está saludable? Porque yo creo que eso tenía que ser como nuestro punto de partida. Bueno, la salud, según la OMS, lo define como la ausencia de enfermedad orgánica, social, espiritual y física. Orgánica ya se refiere, por ejemplo, a una patología o enfermedad como la diabetes, una enfermedad renal de los riñones, espiritual, no sé, ya ahí no sé qué entraría ya de la parte ya de la religión. También ya también entraría también ya lo que es la parte de la salud mental, que últimamente, últimos años, ha habido muchos aumentos de lo que es la tasa de depresión y física también, que el individuo no tenga ninguna discapacidad física que lo imposibilite para hacer una actividad, ya sea cognitiva, académica o física. Creo que más o menos Excelente. es. Sí, no, está perfecto. Bueno, de hecho, parece que nos ha recordado la definición que la propia Organización Mundial de la Salud estableció como definición estándar de qué debemos entender todos por salud. Ujú. En líneas generales, mm, ¿cómo es la salud de los habitantes de la República Dominicana? ¿Cuál es el estado general de salud? ¿Tú cómo la percibes? Bueno, según la OPS, su último informe fue 2024. La salud dominicana, bueno, primeramente la esperanza de vida aumentó. Eso según la OPS, la Salud en las Américas. El último informe es de 2024, donde la esperanza de vida del dominicano aumentó de 70 puntos y algo, no me acuerdo, aumentó a 74 en el hombre y a 77 en la mujer. En la República Dominicana, esto se puede dividir en dos.
están las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Dentro de las enfermedades no transmisibles, tenemos lo que son la diabetes, la hipertensión. Dentro de la hipertensión estaba dentro de las enfermedades de sistema circulatorio o cardiovascular. O sea, es como la causa número uno. Después le sigue lo que es la diabetes mellitus. Dentro del cáncer tenemos en el hombre, si es por cáncer, el dominicano, en el hombre por el cáncer de próstata, en la mujer por el cáncer de mama. Ya en las enfermedades transmisibles, que son ya la tuberculosis y el VIH, y ya las enfermedades que son endémicas también de aquí, como el dengue y como la malaria. Aunque estemos todavía en el siglo XXII, todavía la tuberculosis en República Dominicana sigue matando gente. Eh, Me llegan muchos pacientes que son, eh, en voz dominicano me llegan a explotar. Porque la tuberculosis, si tú llevas tu tratamiento como es, que son, si lo más adecuado dura 6 meses, y si es resistente dura 9 meses y toda la cosa, es una enfermedad que se cura. En mi último servicio me llegó un paciente referido de un centro de un hospital periférico, creo que fue el hospital de Bellavista, ya también un paciente residente, porque también su paciente ya también toxicómano, sabe que también hay, también la parte de trabajo social, tiene que haber mucho. También es un paciente que la familia lo abandona. La gran mayoría de esos pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, son pacientes abandonados. O sea, allá en el Cabral Ibáez, que es mi hospital donde yo trabajo, me estaba diciendo la señora de trabajo social que ella estaba llamando para una paciente que duró una semana y los familiares ninguno le hacían caso. Y nada, que no, o sea, que no le interesa, que una paciente que una drogadita, que se puede de una loca. Y ya ese paciente ya no se convierte en un problema de salud, sino en un problema social, en una carga social, porque ya no tanto por la salud, porque la salud es darle los medicamentos, sabe que el hospital y la parte médica le pueden dar. Entonces ya ahí tenemos un paciente que no tiene ya el apoyo social, ni de la familia ni del Estado, que lamentablemente ese paciente duró como un mes allá en el hospital. Víctor, ¿qué se hace? Gracias por compartirnos como este caso, que no sé si es un caso como muy peculiar y muy especial, o No, se ve, lamentablemente no, si por el contrario es un se ve mucho caso allá en el hospital, común. se ve mucho allá en el Cabral, porque generalmente los hospitales periféricos, llámese el hospital de Bellavista, el hospital de Cienfuegos, el hospital del Sánchez Libertad, eh, ¿qué más? Si no me recuerdo, esos hospitales generalmente, que se supone que una tuberculosis no es algo para un hospital de tercer nivel como el Cabral Ibáez. Se supone que ellos la deben de manejar esos pacientes, porque no es una... ¿Y qué hace el hospital? Bueno, el hospital o tú, bueno, tú como parte del hospital, no sé, o sea, ¿hay algún Ujú. protocolo preestablecido para atender estos casos que están absolutamente desvinculados de atención familiar o acompañamiento familiar? ¿Qué se hace en estos casos? Mira, generalmente es protocolo y así no hay. O sea, en el mundo ideal se supone que esos pacientes debieran de estar en un área de pacientes contaminados. Se supone en el mundo ideal. O sea, antes cuando yo era estudiante, sí había en el hospital una sala para esos pacientes. Después con la remodelación, todo eso se fue. Generalmente esos pacientes a veces tiene uno que tenerlo como un paria, o sea, cogerse como una esquinita del hospital o algo y tenerlo como un paria. Ahí tuve
como en la India, con los individuos que son Dali, como dicen ellos, que son ya la última cosa ahí. Entonces, hasta que aparezca por lo menos en planta ya un área o una habitación para ese paciente, para también no contaminar también a los demás pacientes, porque también uno tiene que tener seguridad del paciente con los demás pacientes. Ahí también ya entra la parte de trabajo social, que en el hospital está, que ya ahí luego ya de la parte médica y de la que el paciente ya se estabiliza y se mejora, ya trabajo social ahí lo que hace, y tanto también el hospital lo que hace es, por ejemplo, si ese paciente vive, qué sé yo, vive en la Yagüí de Pastor, bueno, el hospital que le queda más cerca es el hospital de Bellavista. Que ese paciente ya tiene que, el hospital de Bellavista tiene que acoger a ese paciente y darle seguimiento. Y también el familiar del paciente, el apoyo ya moral y familiar y social que debe tener el paciente. En la gran mayoría no lo tiene, porque concomitantemente también son pacientes toxicómanos, pacientes consumidores de sustancias ilícitas, recreativas. Eh, Es algo muy Víctor, triste. sí, retomando un poco como tu análisis inicial, Uh yo -huh. recuerdo, me gusta leer cuando sale publicado año tras año el informe mundial sobre desarrollo humano del PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas Sí, para el Desarrollo Humano, donde sí, evidentemente una parte importante de sus indicadores pues son los indicadores de salud. exacto. Yo recuerdo, por poner una referencia, que en los años 90, por ejemplo, que es a partir de donde yo empecé a leer esos informes, que gran parte de los problemas de salud de la República Dominicana era en base a enfermedades infecciosas y por tanto prevenibles, y que en gran medida, y a mí como trabajador social me preocupa mucho esto, y en gran medida dependía y está conectado con el nivel educativo de la población. Para que se me entienda mejor lo que quiero decir, cuanto más Sí, elevado es el nivel educativo de la población, pues en principio más baja será el nivel de incidencia de enfermedades infecciosas y la esperanza de eso vida se sí. incrementará, y entonces lo que va a haber es un incremento de la prevalencia de las enfermedades degenerativas, que eso es inevitable porque al final pues todos tenemos que envejecer y morir. Uh -huh. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer respecto a eso es, ¿ha cambiado ese panorama respecto a los años 90? ¿Ha habido un cambio en esas estadísticas o seguimos siendo una sociedad que sigue teniendo una alta prevalencia de esas enfermedades infecciosas que son fácilmente prevenibles? Por ejemplo, me viene a la cabeza, que es un tema cíclico aquí, el dengue, con lo fácil de prevenir que es el tema del dengue, cambiando un poco pues, nuestra conducta respecto al almacenamiento de agua, por ejemplo. Uh -huh. Sí, ha habido ya un poco más de educación de la población, pero aún así se ven muchos casos. Aunque, según estaba leyendo también, según el Ministerio de Salud, para este año hubo una disminución drástica, no me acuerdo qué porcentaje, pero sí hubo una disminución muy drástica. Pero aún así, todavía la prevalencia, o sea, a personas y más niños que se mueren por dengue. Y tanto también dentro ya de esa, también, por ejemplo, recuerda también la malaria que también se ve, más para la zona que endémica de la línea Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, que se ve mucho más, y y la parte de la tuberculosis y la parte de VIH-Sida, que todavía está presente. Perfecto. Eh, Profundizando un poco más en esto de la educación en salud, y yo supongo que trabajando, que es tu hábitat natural en el Uh ejercicio de -huh. la medicina, porque tú trabajas en emergencias, eh, yo creo,
lo voy a decir desde fuera, entre comillas, porque desde fuera del sistema de salud en el fondo no hay nadie, porque todos lo usamos. Unos porque son médicos y otros porque en algún momento se enferman o van a hacerse chequeos preventivos o lo que sean. A lo que voy. ¿Crees que el nivel de educación en salud es el adecuado para un uso eficiente del sistema? Me explico. Hay personas que por falta de conocimiento caen en una infrautilización del sistema y no van al médico ni que tengan síntomas, porque yo me lo curo con un tececito o la vecina me pasó tal remedio o caigo en la automedicación, en fin, conductas que yo creo que todos conocemos, ¿no? Eso por un lado. Pero después, en el otro extremo, también nos podemos encontrar personas, yo creo que menos, pero también nos podemos encontrar personas que o son hipocondríacas o tienen tendencia a una sobreutilización o un abuso en la utilización del sistema de salud y que continuamente van al médico casi como quien va a hacer la compra o quien va a misa o se va a visitar un familiar, ¿no? Y eso en cierto sentido pues también afecta la calidad de la atención recibida, porque si yo no necesito ir al médico, voy al médico, pues obviamente estoy quitando espacio para alguien que a lo mejor sí necesita ir. Supongo que entre Ujú. otras cosas por eso en su momento se inventó el triaje en las emergencias, porque claro, una cosa es que yo Sí. considere que estoy muy mal y otra cosa es que realmente yo esté muy mal. Entonces ahí tiene que entrar el médico a hacer una evaluación y priorizar atención. Entonces, la pregunta es, tu experiencia como habitante habitual de las emergencias, valga la redundancia, ¿abundan más los que infrautilizan el sistema o los que sobreutilizan el sistema? ¿Tú cómo percibes eso? Abunda más lo que sobreutiliza el sistema. O sea, vamos Y demasiado al más, médico. sí, y más también por la emergencia. Recuerda que por la emergencia tú no pagas. Utilizar la emergencia es una consulta gratis. Al menos que tú te hagas un estudio o un análisis que ya por X razón no esté cubierto por el plan básico de salud que todo el mundo tiene. O sea, que tengo yo, que tú tienes y todo el mundo tiene. Por ejemplo, una prueba de influenza que no la cubre el seguro, una prueba de COVID que no la cubre el seguro, pero sí abundan. Y en triaje, por ejemplo, se ve muchos pacientes que son consultas que tengo un dolor de 3 días, que yo vengo para que tú me leas unos análisis, que para que tú me caigas una receta, que yo tenía cita con el médico, pero se me olvidó, entonces Espera, yo vine Víctor, por aquí. frena un momento, que has dicho una cosa importante. Si yo, pregunto desde más que no una ignorancia, si yo Uh-huh. voy a las emergencias con la intención de obtener una receta, ¿esa receta va a ser más barata o va a ser gratuita en comparación a si voy por vía consulta normal a un médico a conseguir esa No, misma va a ser receta gratuito. o eso no afecta? No. Bueno, va a ser gratuita porque tú no vas a tener que pagar una consulta. O Sí, sea, pero tú me vas a tener refiero a la que... indicación. Bueno, es que, sea, eso también depende, tú sabes. Generalmente mucha gente va generalmente para eso, para que le cambien la receta. Entonces, en triaje se usa mucho eso, que o sea, tú cambias receta y tú haces indicaciones. Y, por ejemplo, si tú vas a un médico que te lea un resultado, ya es una consulta. Es una consulta. O sea, porque tú fuiste con un análisis, con un hemograma, tú me dices, Víctor, chequeame eso, si eso está bien o está mal. Ya es una consulta. Y por el triaje, por ejemplo, o sea, yo te diga, bueno, mira, salió bien, no tiene nada. Pues mira, bueno, también hay pacientes, por ejemplo, que sí me han salido premiados, que uno lo cae en el triaje. Por ejemplo, a mí todavía un paciente me llegó con sed de hemoglobina. O sea, un paciente que fue por el triaje, yo no lo puedo mandar para la casa ni mandar para la consulta, yo lo tengo que entrar. Tiene sed de Cuando dices hemoglobina. entrar, ¿qué te refieres? A internarlo. Claro que sí.
O sea, para adentro, o sea, tengo que verlo, o sea, tengo que buscar de dónde es ese sangrado. Y ya un paciente sabe que ya hay que investigarlo también. Si es una neoformación, o sea, si un cáncer que tiene, si es un sangrado gastrointestinal, por ejemplo, pues esto está, o sea, mucha gente, por ejemplo, cuando evacúa no ve sus heces fecales. O sea, tú le preguntas a la gente, ¿usted está evacuando prieto como café, como vaina? Ah, yo no sé. Y la gente no lo ve eso. O sea, por ejemplo, en estos días también un paciente con un análisis tenía un potasio en 7, o sea, que estaba, lo normal es hasta 5, o sea, que estaba muy alto. Ya también es un paciente que le puede dar, por ejemplo, ese paciente lo puede llevar a una arritmia cardíaca, a ese paciente. También un paciente también que también puede estar cursando con enfermedad renal, entre otros. Entonces ahí se carta el paciente, se carta lo que es la emergencia. Pero después de eso, 99.9% son consultas. O sea, consultas que pueden ir a un consultorio a esperar lo que es un turno médico. La Y, gran a ver, mayoría. yo como trabajador social pienso que esto es una pésima noticia para el sistema de salud, Claro que sí. porque lo que hace es volverlo ineficiente. No voy a decir ineficaz porque no, pero ineficiente sí. Entonces mi siguiente pregunta es, eh, corrigiendo o modificando el factor económico, ¿mejoraría esa eficiencia o hay algún otro factor oculto que esté influyendo para que la gente prefiera ir por las emergencias? Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre que si uno va por emergencias, pues la atención va a ser más rápida que si pido cita a la secretaria, al médico, que me va a atender, pues qué sé yo, 2 días después o 3 días después o la siguiente semana, no sé. Exacto. O sea, exacto. Tú tienes toda la razón, tú mismo te contestaste. Eso es, por ejemplo, o sea, por la mesa tú no tienes que coger cita. O sea, tú llegaste y ya. Tú tienes que esperar. O sea, ni tampoco esperar una cita de 3 meses o 2 meses, o mínimo. O esperarte, por ejemplo, en un consultorio 7, 8 horas para que te vea el especialista, por ejemplo. O sea, por la emergencia es Y, mucho más fácil. Víctor, te voy a hacer una pregunta que pues, creo que es la pregunta más difícil en lo que llevamos de emisión. Víctor, si a ti te hiciesen, qué sé yo, ministro de salud, entendiendo que serías como la máxima autoridad en el sistema de salud, ¿qué medidas tomarías para que esa distorsión del uso de las emergencias desapareciese? ¿Cómo se podría arreglar esto? Bueno, más campaña, más educación, tanto por radio, por televisión, enseñar a la gente lo que es una emergencia, cómo se dividen las emergencias, qué es un triaje, cómo se compone un triaje. También el tiempo que tú debes esperar en un triaje. También otra cosa más son ya asistir más también a lo que es la parte de la medicina familiar, que por ejemplo aquí no se usa, aquí es muy vilipendiada. O sea, se supone que tu primer médico es el médico familiar, que tú por lo menos, qué sé yo, que tú deberás chequearte por lo menos cada 6 meses. Y si eres un paciente ya con comorbilidades, con diabetes, con presión, que te ha dado un infarto, que te ha dado derrame, por lo menos chequearte, no sé, cada 3 meses, cada 4 meses. Otra cosa también es tanto es, por ejemplo, la educación para comer, para la nutrición. La gente a veces por ejemplo, que me habla a mí en el hospital que no tiene dinero para comer, digo yo, pero mi amor, pero para tú ponerte esa dieta, tú no tienes que gastar tanto dinero, ni tampoco ser rico. Porque, por ejemplo, dieta puede ser unos guineitos, puede ser, qué sé yo, una batata, ñame, por ejemplo,
Si tú te comes el huevo frito, cómetelo sancochado, por ejemplo. Disminuye el arroz, los carbohidratos, disminuye el azúcar, lo más que tú puedas. Por ejemplo, vamos a cocinar, por ejemplo, como cocinamos la cebolla de uno, con recaíto, con orégano, con ají, con cebolla, con ajo, cosas así. O sea, disminuir. Y también más una educación también nutricional. Entonces también más falta también una educación nutricional. Por ejemplo, aquí, o sea, yo veo que en Estados Unidos y México se está implementando, que se pone en la parte de nutrición. Esto, por ejemplo, este refresco tiene tanto de azúcar, tanto de grasas, o sea, tanto de esto. Y, por ejemplo, o sea, la gente tampoco lee cuando va al supermercado. O sea, nadie se para a leer lo que es el valor nutricional. O sea, sobre eso. A veces no leen ni la Más, fecha de caducidad, imagínate. exactamente. Más, porque mira, recuerda que más la salud pública es más preventiva. Hay que lo que se falta más un régimen preventivo, más educación con la población. Y esa educación se debe dar tanto por radio, bueno, ya no tanto por radio y televisión, sino pues ya ahora mismo por las redes sociales. Claro. Pero oye, eso que tú acabas de decir, como en el ejemplo que poníamos, si tú fueses ministro de salud, Ujú. eh, suponiendo que tú eduques a la gente y tengamos éxito en ese tipo de educación que tú estás proponiendo, yo es que soy mal pensado y pienso que la gente seguirá yendo a las emergencias porque les resulta ventajoso. No, claro. Entonces, no es factible, pregunto de la más genuina ignorancia, ¿no es factible modificar el sistema en algún punto eh, para que entiéndeme, para que ir a una consulta sea tan poco atractivo que la gente prefiera ir por emergencias? No, mira, oye lo que pasa, y más en nuestro contexto, aquí en República Dominicana. Generalmente, bueno, comparar, por ejemplo, yo veo con España y con Chile y Argentina, que una cirugía te dura a ti un año por pararte. Aquí por lo menos te ponen 3 meses. Sabes mucho, pero 3 meses. Eh, básicamente, bueno, se me fue el hilo. Eh, O sea, el punto es, te lo voy a decir de otra manera, el punto es, ¿qué sí. se puede hacer para lograr que la gente empiece a usar las consultas como toca en lugar de sobreabusar o sobreutilizar las emergencias para cuestiones y procedimientos que se pueden arreglar mediante una consulta normal? Que supongo que de eso es que nos estamos quejando. Ujú. Mira, como te decía, más educación. O sea, ya hay el Estado y la ciencia tiene que educar. Poner en práctica lo que es el sistema de la medicina familiar, que se supone que según la ley de seguridad y la ley de salud, la puerta de entrada es la atención primaria, que aquí no se usa. El Eso es Estado lo que la clave. usa, el Estado lo que la usa, por ejemplo, son con los médicos pasantes. Por ejemplo, en mi época de pasante, en mi UNA no había un médico familiar ni un médico asistente. O sea, yo duré ese año entero, vamos a decir, sin supervisión. Yo era mi propio jefe. Y lo hice bien porque no tuve problemas, nunca me llamaron la atención. Siempre todos los registros y reportes yo los reportaba incluso para su fecha específica que me decían. Básicamente eso. Pero si no entra el sistema de la atención primaria como debe de ser, y nombrar más médicos familiares. Y también, otra cosa también que pasa es que la especialidad de medicina familiar no es atractiva en nuestro ¿Por qué? país. No, bueno, porque la ven.
qué sé yo, como una porquería, la ven ya en la parte ya económica, porque, o sea, todo médico general aspira a ser el cirujano, el ortopeda, el neurocirujano, tú sabes, el cardiólogo, el nefrólogo, o sea, que anda bien montado en un carro, en un jipetón, que se va a bávaro, que sale para Europa, o sea, la ve como eso. O sea, el Qué bueno médico, bueno, sí, este año di. de ciento y pico de plazas de medicina familiar, solamente fueron como 40 gente que concursaron. Y O también, sea, que quedan vacantes, o sea, que hacen falta. exactamente, o sea, y eso que salud pública hasta le tiene un incentivo, o sea, le tiene un incentivo de 10,000 pesos más. O sea, un médico residente de medicina familiar gana 10,000 pesos más que un médico residente de otra especialidad. Y aún así se queda vacío. Yo a veces a mis estudiantes de premédica les pregunto en tono provocador, simplemente buscando estimular su pensamiento crítico y su capacidad reflexiva, siempre les pregunto o les planteo este ejemplo. Si yo siento un fuerte, como paciente me refiero, si yo siento un fuerte dolor en el pecho y en mi cabeza de paciente pienso que eso tiene algo que ver con el corazón, ¿por qué pienso en irme directo al cardiólogo y pienso que un médico general no me puede ayudar? Esa manera de pensar no es errónea. Claro que sí, claro, Es porque se decir, supone por qué el médico general está tan poco valorado? Yo incluso me atrevo a decir, como tan desprestigiado, como que al médico general como que no hay que ir para nada. Mm, exacto. es un O sea, error. Un médico general, siguiendo con este ejemplo, sabe lo que es un corazón y cómo funciona. uh-huh, claro que sí, claro que sí. Porque Eh, también, por ejemplo, también, ejemplo, por el Estado hace más falta centros de atención primaria y que también esos centros de atención primaria estén también equipados, por ejemplo. O sea, cuando yo era pasante, no había un electrocardiógrafo, o sea, no lo había. O sea, que yo pudiera por lo menos hacer un electro, un paciente que tuviera dolor de pecho. O sea, claro. no lo hubo. Y con eso ir fomentando un poco como la cultura o el hábito de que para determinadas cuestiones de Uh-huh, cualquier órgano y de cualquier aparato, pues uno puede entrar, lo que tú decías al principio, por atención primaria, y si en atención primaria se detecta que el problema es especialmente grave, bueno, pues entonces acudir al especialista, que es como un nivel secundario. Pero yo me he fijado que la tendencia de la ciudadanía en general es ir directo siempre al especialista y cuanto más especialista mejor, como que todo lo demás en el sistema de salud es inútil. Y yo creo que eso también paradójicamente convierte o afecta la eficiencia del propio sistema de salud. uh-huh. No, y que también, por ejemplo, es que en nuestro país no hay cultura de atención primaria. O sea, no lo hay. Por ejemplo, aquí todo el que tiene un seguro, o sea, por ejemplo, va a la clínica. Ah, no, yo tengo, o sea, como tú dijiste, yo tengo dolor en el pecho. Ah, no, yo voy a donde el cardiólogo. Voy a coger mi consulta, voy a donde mi cardiólogo para que me haga mi electro, toda la cuestión. O sea, por ejemplo. También otra cosa es el sistema de salud, perdón, por ejemplo, aquí no se cumple. ¿Por qué el Hospital Cabral Iba está como está? Siempre ha estado explotado. ¿Por qué? Porque se supone los centros de segundo nivel, todo lo manda para Cabral Iba. ¿Cómo que tú me mandas a mí para Cabral Iba? Un paciente que sufrió una contusión, un golpe, un trauma, y tú me lo mandas, por ejemplo, de Bellavista, que llega, y el motivo es que tú me lo mandaste, no, que en Bellavista no hay rayos X, o que de noche no hay rayos X.
Porque también, o sea, porque también puede también ser así. O sea, te lo digo por compañeros de enfermero, o sea, que me dicen, no, mira, ya después de ejemplo de la C, no hay técnico de rayo X, no hay técnico de laboratorio. O sea, por ejemplo. Y todo el mundo, por ejemplo, dice, bueno, o sea, aquí no me resuelve, déjame ir para el hospital grande. Incluso el mismo paciente te dice a ti, no, doctor, es que aquí es que dan los médicos. Digo yo, pero que allá también hay médicos. Tienen un título y tienen un S4, igual que yo. O sea, ese es el gran problema. O sea, tú me estás diciendo, con otras palabras, que dependiendo del lugar en el que yo viva, tengo más probabilidades de morirme o Sí, de no morirme. O sea, si yo para que vivo en un sepa. campo y decido ir a un centro de atención primaria de O una sea, pequeña comunidad, al centro que te queda más cerca, no, te sí, jodiste. exacto, que qué sé yo, por decir algo, en San José de las Matas, pues corro más peligro que si decido ir directamente al Carval Ibáez, aunque eso signifique tomarme 1 hora de camino por carretera. Y mira, te digo una cosa, te confieso una cosa también. El hospital no está tan explotado, o sea, es por el sobrecupo de pacientes. Es también porque, por ejemplo, mi compañero, el doctor Almonte, que es el jefe de la emergencia, que es el que lleva el control también de los, o sea, de los traslados de las cosas. Pero si, ejemplo, o sea, antes, por ejemplo, no había, fue esta cuestión del triaje se impuso más, creo que fue en el 2018, 2019. No sé si tú recuerdas del señor Camaño, un ex héroe de la guerra de abril, o sea, que murió Ah, sí. pendejamente, que anduvo como 5 centros de salud y nadie lo pudo atender, y se murió pendejamente por un neumotor. O sea, lo que había que ponerle era un tubo de pecho, por lo menos, tú sabes, y referirlo a un centro traumatológico. O sea, después de ahí, de este precedente, fue que el Ministerio de Salud impuso por resolución el triaje. O sea, pero Es que no es para menos. tú sabes, pero por lo menos si no fuera por eso, eh, el hospital, bueno, o sea, por lo menos mi hospital, yo hablo por mi hospital, si no fuera por lo menos, o sea, tuve con esa, ¿cómo te diría la palabra? O sea, con ese muro de contención, óyeme, el hospital tuviera súper, o sea, se desbordaría. Si yo te enseño, por ejemplo, la lista de UCI de Cabral Ibáez, de pacientes de otros centros públicos y privados que quieren ir a UCI de Cabral Ibáez, es súper larga. O sea, los que están a nivel privado, ya porque seguro ya se les explotó. Y los familiares económicamente ya no pueden más. Los centros públicos es porque ese centro de segundo nivel ya no tiene la capacidad ya de tercer nivel ya para darle la atención de salud requerida, por ejemplo. O sea, pero, o sea, tú vas a decir, fuera, o sea, por eso, y aún así como quieran llegan, porque a veces esos pacientes, porque, o sea, actualmente hay un protocolo de salud. Que ejemplo, un paciente que está en San José de las Matas, se llena lo que es una ficha de información con el historial clínico del paciente, los laboratorios y placas y el diagnóstico y el motivo por el cual se está mandando. Esa ficha se manda por un WhatsApp, por ejemplo, se manda aquí a la flota de Cabral Ibáez. Entonces, en esa flota, uno lo que hace es que la prueba, sí, mándamelo, o si no, mira, no, stop. No te lo puedo aceptar porque no tengo cama, o sea, no tengo espacio físico para el paciente o no tengo ahora mismo ventiladores porque están todo lleno. O sea, por ejemplo,
sea, por ejemplo, o sea, tú mismo lo bebiste eso, o sea, tú mismo lo viviste, eso allá mismo en el hospital, o sea, que por lo menos también ahora, por lo menos ahora, ya por lo menos se ventila un paciente, aunque sea en la emergencia. Cuando yo estudiaba, no. Cuando yo estudiaba no había. Si no era en UCI, si no era en UCI, era en UCI. O sea, ya por lo menos, si yo tengo que ventilar a una gente en la emergencia, yo lo ventilo y lo dejo en la emergencia hasta que UCI tenga cama o tenga espacio. A veces ese paciente me dura la emergencia a mí una semana entera, esperando que haya un espacio físico en UCI para subir ese paciente, por ejemplo. O si no subirlo a planta. O sea, eso es lo que pasa. Pero aún así, con el protocolo de traslado y de triaje, como quiera, si llegan muchos pacientes que llegan sin un traslado coordinado, o sea, el mismo familiar del paciente se incomoda, se hace responsable, pide alta petición, se lleva a su paciente, paga una ambulancia que cuesta, una ambulancia mínima cuesta 5,000 pesos y traslada a su paciente al hospital. Y a veces ese Claro. paciente, por ejemplo, se queda con la camilla retenida en la emergencia porque no hay cama, o sea, no tengo cama. O sea, ya eso es parte del sistema. Lo certifico. Oye, es muy Y interesante todo esto que estás lamentablemente, tú sabes, explicando. lamentablemente, es como yo le digo a la gente, esto es un hospital público, esta es la casa de Dios. Yo no puedo, o sea, parar. Por ejemplo, a nivel privado, donde yo trabajo, sí, yo puedo decir, Rian, no tengo cupo, mi niño, devuélvete, vete para otro centro. Tú sabes. Pero porque a nivel privado yo no puedo, por ejemplo, poner una camilla en el medio del pasillo. No, no, está Pero a claro. nivel público, lamentablemente, como yo siempre digo, el Hospital Cabral Liba es la casa de Dios. Oye, algunos colegas tuyos, no del Ajá. área de emergencia, simplemente médicos, eh, me comentaban, sobre todo aquellos que hicieron su pasantía en comunidades rurales, Ujú. que como parte de su trabajo, y eso me parecía muy interesante, hacían como un trabajo educativo en la comunidad. Qué sé Sí, yo, una vez por semana reunían tal la claro. gente en el salón comunitario, daban charlas y demás. Y eso a mí me parece muy, muy, muy valioso. La El visita trabajador domiciliaria, social sí, yo decía eso. sale a flote. La pregunta es, ¿hay estudios que hayan medido en algún momento el impacto de ese trabajo de educación en salud en esas comunidades? Sobre todo para comparar, ok, comunidades donde se hace trabajo educativo, los indicadores de salud van en esa dirección, en comparación con comunidades donde no se hace ningún tipo de trabajo educativo, donde los parámetros educativos, perdón, donde los indicadores de salud van en otra dirección. ¿Hay estudios sobre eso? Aunque sean internos, entre colegas. Sí, principalmente los internos de Pucamaima, es que yo más he visto en eso. Y cuando estaba la doctora, ¿cómo se llama? Mi maestra querida, que daba bioética, me olvidé el nombre. ¿Quién te daría a ti eh, la bioética? que está ahora mismo, ella se fue para, Zaira, la doctora Zaira, más cuando estaba. Ah, la doctora Zaira Quiñones. Un Zaira Quiñones, saludo. mi maestra querida, ajá. Es probable que vea este programa grabado, Ujú. así que procura hablar de ella. O sea, sí, exacto, y cuando ella estaba, así yo recuerdo que los internos hicieron un trabajo así de campo, que incluso lo mandaron, hasta lo mandaron a otras provincias y ciudades a recolectar eso, donde, o sea, donde se medía eso. Yo lo que no tengo es cuál fue la conclusión y sobre esa tesis, pero sí recuerdo que se hizo. Pero pero como tú dices, como médico pasante, sí. Por ejemplo, en mi policlínica yo tenía un programa
que por ejemplo, los lunes, si no me recuerdo, era consulta de niños sanos, donde desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, era, ejemplo, todos los niños, uno lo pesaba, lo medía, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, la altura, el peso, o sea, todo eso, donde uno se hacía, que era consulta de niños sanos. Los martes, si no me recuerdo, era consulta de embarazada también donde se llevaba ese programa, donde uno le llenaba la ficha del chequeo médico prenatal a las Ujú. pacientes. Ya después, creo que desde las 37 semanas, ya uno la mandaba ya al hospital de segundo nivel, ya para seguimiento. También los miércoles era consulta de Papá Nicolau, esa que uno hacía. Jueves eran charlas también que uno hacía, y viernes era visita a las comunidades, o sea, con los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos eran los pacientes ya con diabetes, con hipertensión, con EPOC, con tuberculosis, etcétera. Pero sí, o sea, todavía se sigue haciendo. O sea, por lo menos, o sea, yo lo hice en mi UNA, en el Corozo de Moca, que la trabajé Bueno, muy bien, pues que me llenaba la alegra ficha saberlo. pues Me todavía alegra se saberlo usa. porque me parece que es un trabajo muy, muy, muy importante. Quizá poco valorado, eh, qué sé yo, por el entorno, no lo sé, pero a mí me parece fundamental y que debería ser sostenido en el tiempo. Lo que debe de Eh, tener, lo que debe de tener, como te digo, es un médico familiar asignado, que no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? No sé, ya eso es, ¿qué te diría yo? Eso ya sería el SNS, porque ya eso también sería, tú sabes, ya un nombramiento, no sé. Recuérdate que por ley, según República Dominicana, por ley, no lo digo yo, tienen que tener el 5% de salud. Al igual que una vez se hizo güey, se hizo marcha y se peleó por el 4% de la educación del PIB que se aprobó, gracias a Dios. Aquí en nuestro país el 5% en salud no se ha aprobado. Según el último informe de la OPS, la inversión en salud actualmente es 2.98 o 3.2 actualmente. Yo pensé que por lo menos en el primer gobierno de ahora, de Luis, del PRM, y que eso también en su, estaba en su programa de gobierno, yo lo leí, que ellos decían que por lo menos, por año iba a subir un 1% al PIB, hasta llevarlo al 5%. Ujú. Yo veo que no se ha cumplido, porque yo no sé. Ya eso son cosas ya políticas. Pero aquí todavía no se ha cumplido. Ese 5% por ley en salud que debe de tener. Bueno, Cuando yo veo, por una pena. ejemplo, otros países como Guatemala, creo que es un 7% que tiene de PIB en salud, por ejemplo. Pero creo que más, como te digo, en un momento, la atención primaria, para que el Estado no se vuelque para eso y qué sé yo, y se dé esa educación, y tanto el Ministerio de Salud como instituciones nacionales de salud se tire a la calle a educar a la gente por redes sociales, por radio, por televisión. O sea, todavía vamos a estar en eso. Y que también, por ejemplo, los hospitales de segundo nivel por lo menos estén con lo mínimo. Ese es otro problema, Son, lamentablemente. son tantas las asignaturas pendientes que tenemos todavía. Eh, de mi parte, la pregunta final, mientras
la gente del chat se anima, porque parece mentira, pero llevamos 50 minutos de sesión. El tiempo, cuando uno está en emisiones Bueno, en vivo, vuela, pero vuela casi a la velocidad de la luz. ujú. Y yo sé que tú te estás muriendo del calor y no quiero abusar de tu generosidad. No, Mi está pregunta bien. final, mi pregunta final, en lo que la gente del chat se anima y pueden hacer sus preguntas tanto vía Twitter como en el chat de YouTube, como en el de Twitch. Eh, Cuando yo he ido a las emergencias, gracias a Dios, la inmensa mayoría de las veces como acompañante de alguien, Ujú, me he fijado, y supongo que tú te habrás fijado más que yo porque tú estás todos los días, en ujú, que digamos que la fila de las emergencias, muchos pacientes y familiares entienden que es por orden de llegada. Eso del triaje lo sabes tú, tus colegas, las enfermeras, quizá el personal de apoyo, y me lo sé hasta yo. Pero el que ujú. llega con un dolor de barriga, pues a lo mejor eso no lo tiene en cuenta. Y cuando ve que llega No, otro con una eso es fractura en cierto. el pie y que pasa adelante, dice, ah, pero él llegó después de mí. Eso es cierto. Eso es cierto. La, pre- Incluso en el último la pregunta es, servicio. ¿cómo lidiáis con eso? Y sobre todo, porque volvemos a lo de antes, a la educación, ¿cómo hacéis como ese trabajo en un departamento tan estresante como las emergencias, donde cada segundo cuenta, donde cada Ujú. segundo cuenta? ¿Cómo afrontáis eso de la incomodidad con esa tendencia natural que lamentablemente tenemos en este país a no respetar ningún tipo de fila? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, paciencia, man. Paciencia y educación, porque o sea, ya no queda de otra. No me puedo enfadar ni nada. O sea, en mi último servicio me dijo una señora que, o sea, me llegó un paciente con la presión alta, y ella me dijo a mí, no, óyeme, yo llegué primero que él. ¿Y usted qué tiene? No, yo lo que tengo un dolor en un pie. Yo llegué primero que él. Digo yo, doña, la emergencia no es por orden de llegada, es por orden de prioridad. O por Porque gravedad, también, a veces así lo entiende. o gravedad. Porque también recuérdate que para que tal vez para ti un dolor en una uña eso es algo del otro mundo. Es como yo veo a los pacientes en la emergencia que cuando le ponen un suero, que se tiran una foto y la suben a Instagram. Señor, tú diste la batalla a tu hijo, que si yo qué yo cuánto. Eso siempre es trending topic. Si tú quieres ganar Ajá, seguidores, hazte una exactamente. selfie con un suero. Ajá. Y tal vez cuando tú vas a ver, pues esto es lo que tiene, tal vez, qué sé yo, un síndrome febril, fiebre, un síndrome viral por una gripe, o sea, cosas mínimas, una emergencia mínima, por ejemplo, que no haga todo otro mundo, por ejemplo. Y también otra cosa, el paciente que está malo, 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 no te pelea, No, no te ese no tiene pelea, ganas de pelear. no te pelea, o sea, no te está de que atacando que yo llegué primero o que yo llevo 2 horas, qué sé yo, que yo cuánto. Y yo siempre pongo un ejemplo, digo, sabe que el dominicano todo lo compara con Estados Unidos, especialmente con el estado de Nueva York. Y como soy dominicano en Nueva York, en Sí. Nueva York, digo yo, mire, amor, usted en Nueva York, por ese dolorcito que tiene en las rodillas, usted debe durar fácilmente como 10 horas para que lo atienda. ¿Por qué? Porque usted no se va a morir. Segundo, te dan un ibuprofeno, porque tampoco te ponen nada inyectado. Te dan un ibuprofeno y te tienen que parar ahí como de 8 a 10 horas para que te atiendan. ¿Por qué? Porque tú no te vas a morir por eso. O sea, tú tienes dolor, sí, ¿verdad? No te lo voy a negar, pero no te vas a morir por eso. O sea, no es algo que no es algo, por ejemplo, porque tu vida corre peligro. Un dolor en una rodilla, un dolor en una pierna. O sea, por ejemplo, o sea, un primo mío en Estados Unidos, jugando basquetbol, se dio una contusión en la muñeca y él duró como 8 horas para que lo atendieran en Estados Unidos. Y a él lo que le dieron fue eso mismo, un ibuprofeno, mientras tanto, en triaje. Después, o sea, después de las 8 horas fue que lo entraron, hicieron la plaquita, mira, tú tienes una fracturita, qué sé yo qué, le pusieron su férula de yeso, toda la cosa, pero después de 8 horas.
Por aquí dominicano, o sea, no ve eso. No, pues volvemos a lo de siempre, educación, educación y Educación, educación. educación. Y siempre también le pongo también el ejemplo, también otra amiga mía, también médico, que en España ella estaba de vacaciones y sufrió un percance con un perro que la atacó, no sé. Eso fue en Barcelona, me dijo ella. Y ella al final tuvo que irse a un hospital, o sea, de un hospital público, de la sanidad pública, tuvo que irse a uno privado, por eso mismo. Porque o sea, la pusieron a esperar. O sea, tenía una serie de verdad, o sea, tenía una serie de perros, tú sabes, que había que curar y toda la cosa, pero la pusieron, o sea, le dieron los primeros auxilios, ¿sabes? Le pusieron un vendaje, Ujú, le pusieron antitetánicas, pero al final la pusieron a esperar, o sea, un turno. Y ella, sabe, y ella lamentablemente, o sea, tuvo que irse a un centro privado y pagar para que la atendieran. También estaba viendo, por ejemplo, un podcast también de un director médico de un hospital de México que estaba diciendo, por ejemplo, que en Canadá, o sea, para tú tener, por ejemplo, una consulta, tú tienes que parar 3, 4 meses. Más sin embargo, allá en México, igual también que aquí, en Dominicana, por ejemplo, si tú tienes seguro, tú vas a una emergencia o vas a una cita y tú pagas tu dinero. ujú. Entonces, él estaba diciendo, entonces, ¿cuál es el primer mundo, Canadá o México? O se supone que Canadá es el primer mundo. Pero allá en el primer mundo, en salud, en buen dominicano, te ponen a coger lucha. O sea, te ponen a coger, o sea, te ponen a esperar. Pero mi prima también, que es médico, que es médico familiar en España, ella me enseñó su DNI o su cédula y ella me dijo, mira, ese es el médico familiar que a mí me toca. O sea, si yo me enfermo, yo tengo que ir donde ese médico familiar. O sea, ese es mi primer contacto. Ese Sí, es el porque es por médico zona familiar. geográfica, sí. Ajá, ese es el que me va a mí a derivar o sea, para lo que yo necesito, por ejemplo. Tú sabes. Pero, por ejemplo, o sea, aún así, con toda la decadencia, o sea, con todo lo que tú quieras, que tú puedes hablar mal del sistema dominicano de salud, todo lo que tú quieras. Aún así, aquí, óyeme, si atiende rápido a la gente. O sea, te lo digo. Todo lo rápido que se pueda. Ajá, ajá, exacto. Y te lo digo también, por ejemplo, por un médico especialista que trabaja conmigo, que él es colombiano, él es cirujano. Y él me dijo a mí que su mamá eh, o sea, duró como un mes para que la atendiera una fractura de cadera en Colombia. O sea, que le pusieron una cita a ella, o sea, para la cirugía. O sea, la pusieron en lista de espera. Cuando aquí en Dominicana, por ejemplo, eso, o sea, no es así. Por ejemplo, o sea, después, por ejemplo, que el seguro, tanto a nivel público como privado, porque también, por ejemplo, será del gobierno, pues, si un paciente que tiene, por ejemplo, un trauma, una fractura, hacerse de gobierno, te aprueba los materiales de los hierros en menos de 5 días. Y tú ya, qué sé yo, a la semana ya tú estás operado, por ejemplo. O sea, tú vas a comparar con Chile, comparar con Argentina, hasta Colombia, donde un paciente tiene que esperar hasta un año en una lista de espera para una cirugía. Un año tiene que esperar. Y se supone que son países que están mejor, que se supone que tienen un sistema de salud
mucho mejores que el nuestro. Porque son países, por ejemplo, donde el dominicano, por ejemplo, va a hacer una sub, que como México, como es Chile, Argentina, por ejemplo, que Ujú. muchos dominicanos, después que termina su especialidad, se van para allá a hacer una subespecialidad. Y aún Así así, es. oye, y aún así, o sea, por más lo que tú quieras, sistema de salud dominicano te atiende rápido. Con toda la decadencia que tenga, con todo lo que les falta por mejorar, aún así, el sistema de salud dominicano es bueno. O sea, comparado con el primer mundo, que de verdad, o sea, donde sí se usa el triaje. O sea, donde sí de verdad se utiliza el triaje y lo ponen a prueba y lo usan. O sea, que tú, o sea, dependiendo de tu gravedad, te ponen a esperar en la sala de emergencia, aún así con todo. Víctor, estamos llegando al final, justo ahora se está cumpliendo una hora de emisión Okay. y me gustaría que antes de que nos despidiésemos lanzaras una especie como de reflexión final o mensaje para la gente que, bueno, algunos lo están viendo vivo, pero yo sé que otras personas después lo van a ver grabado. Así que me gustaría como que, como médico que día tras día estás batallando en las emergencias hospitalarias, pues lanzaras un mensaje pensando en los pacientes y familiares de los pacientes que se acercan a las emergencias y quizá, qué sé yo, no entienden muy bien lo que está pasando ahí o no entienden el triaje, no entienden por qué uno que llegó después pasa antes. Lanza un mensaje para que la gente se quede con eso, con el mensaje final tuyo. Pero bueno, mi mensaje final sería eso, como te dije, educación, educación. Hay que hacer una campaña desde el gobierno, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, señalar a la gente lo que es, enseñar a usar el buen uso de la sala de emergencia, enseñar a la gente también lo que es el triaje, también enseñar a la gente lo que es la medicina preventiva, o sea, que tú por lo menos te debes de, que aunque tú tal vez no te sientas nada, ningún tipo de enfermedad, tú por lo menos, qué sé yo, mínimo, tú vayas por lo menos 2 veces al año, o sea, mínimo, 2 veces al año, hacer una consulta, que te cuide, o sea, que te cuide, o sea, en lo que tú comes, que, o sea, o sea, que tenga una buena nutrición, o sea, que se recuerde que comer, o sea, todos los días arroz y bichuela, o sea, como a mí me encanta, por ejemplo, pero que hay, por ejemplo, otros alimentos, o sea, que no, por ejemplo, porque lo que pasa, por ejemplo, con el arroz, es, por ejemplo, la cantidad, que uno no se come una tacita, el dominicano se come como dice uno, un viaje de arroz. Y eso más lo que también ha aumentado los pacientes con diabetes, con resistencia a la insulina, que es lo que más se está viendo ahora y más también ahora mismo en pacientes jóvenes. O sea, esa es una. La parte también por ejemplo, ya también de hacer también actividad física, por lo menos que sea, no todos los días, por lo menos 3 veces a la semana, aunque sea media hora, caminar o Ujú. correr, o sea, salir. Más lo que falta aquí es educación y prevención. Y también exigirle también que las autoridades cumplan, por ejemplo, con el 5% de salud, que es lo que está estipulado por ley. Está en la ley de salud. Creo que, si no me recuerdo, en la 4201, que es la Ley General de Salud, y la 8801, que es la Ley de Seguridad Social, si no más recuerdo. Excelente. Pues Prevención, prevención más claro, más y claro educación. y sintético, imposible. Y educación y educación. Pues nada, Víctor, darte las Nada, gracias competir. por esta hora de conversación que a mí me ha resultado muy, muy, muy interesante. Y a quienes están siguiendo este podcast, pues nada, manténganse a la expectativa. Ya saben que yo siempre intento conseguir temas e invitados que sean interesantes, que entiendo que pueden aportar al conocimiento y a la educación de todos nosotros como sociedad. Y desearles
que pasen una feliz noche y un feliz resto de la semana. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias.